El 16 de agosto del 2018, el entonces votadísimo presidente López Obrador, en ese entonces presidente electo de México, presentó la fusión de Diconsa con Liconsa, le llamó Seguridad Alimentaria Mexicana. Un nuevo organismo para la seguridad alimentaria mexicana, Segalmex. En esta responsabilidad va a estar Ignacio Ovalle Fernández. Vamos a fusionar a Diconsa y a Liconsa, que van a formar parte de este plan de seguridad alimentaria. En teoría, Seguridad Alimentaria Mexicana fue el organismo para que los más pobres tuvieran alimentos a bajo costo, aunque desde el 2022 se enfrentó una polémica porque sus funcionarios, sí, los de Seguridad Alimentaria, se robaron todo lo que pudieron, casi hasta el lápiz. El 29 de junio, el presidente López Obrador fue cuestionado en su habitual conferencia de medios sobre todo lo que se habían robado en seguridad alimentaria. En aquella ocasión dijo que no se habían robado 15,000 millones de pesos como en ese entonces los medios de comunicación habían manejado. Inclusive el mandatario redujo la cifra a 9,500 millones de pesos, de lo que no podían comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación. Porque también nuestros adversarios ya vuelan cuando se trata de estos asuntos, porque cree el león que todos somos peludos, o cree el león que todos somos de su condición. Entonces, ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado, y no quiero que tenga ningún elemento. Ya en este 2025, Cedric Raziel y Georgina Serega nos presentan el libro Licencia para Robar, donde hacen una investigación amplísima de lo que ha sido esta robadera en seguridad alimentaria mexicana. Gracias por la invitación, querido Irving. ¿Cómo estás, Georgina? Qué gusto verte. Bien, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Claro. ¿Qué nos están presentando, Georgina? Déjame arrancar contigo en esta investigación, en este libro que se llama Licencia para Robar. Ya se puede, inclusive, pues ya poder comprar en las librerías, ¿verdad? Sí, ya llegó a librerías. Es un libro que empezamos con la intención de hacer una radiografía de el mayor caso de corrupción en el sexenio de López Obrador, pero acabamos descubriendo cosas nuevas. Y bueno, eso es el aporte que hace el libro. Vamos a relatar en esos capítulos quiénes participaron y no se había publicado nada hasta el momento. Y además, el presidente López Obrador en su momento quiso aislar la corrupción a los primeros 3 años. ¿Se cayó López Obrador? Bueno, se cayó durante mucho tiempo, sí, y lo que también nos cuentan, sobre todo muchas fuentes, es que encubrió a su padrino político finalmente, el entonces director de Segalmex, que era Ignacio Ovalle. Sí, claro. Pues lo presentó con bombo y platillo, Cedric, y me recuerdo bien, tú cubrías esa fuente, la fuente de la presidencia, le dabas seguimiento a López Obradorato, y entonces, ¿qué presentas en este libro? Nos están diciendo hay avances nuevos. ¿Qué es lo que están descubriendo? Bueno, López Obrador insistió mucho en que la corrupción que se detectó en Segalmex era un asunto confinado a un periodo específico de los primeros 3 años de su gobierno, con Ignacio Valle como titular. López Obrador se apalancó en el hecho de que se detectó la corrupción, se atrapó a los responsables, se les acusó, se les encarceló, y a partir de entonces nombra a un nuevo director después de que se va Valle. Valle todavía se quedó un año más en la dependencia después de que se descubrió la corrupción, y nombra un sustituto que es Leonel Cota, que ahora mismo es el subsecretario de Agricultura de Sheinbaum. Y que encontramos en la investigación que durante ese último tramo de 3 años de López Obrador, las mismas prácticas de corrupción, de desvío de recursos, de saqueo, de beneficiar a ciertos proveedores sin infraestructura como para cumplir sus contratos, se siguió repitiendo, y hay desvíos millonarios también en esa época de Leonel Cota. ¿Le robaron a los más pobres? Sí,
porque Segalmex fue creada justamente para dar alimentos a los que menos tienen y yo creo que es un poco lo más nefasto de este caso de corrupción, precisamente que le hayan robado a quienes menos tenían. Sí. Claro. ¿Coincides en esto? Sí, es grave el asunto, no solo por el monto de lo desviado, ¿no? En un inicio se habló de 15,000 millones de pesos, después de la revisión de la auditoría, la cifra se ajusta definitivamente casi 3,000 millones de pesos perdidos, pero lo más grave es lo que está moralmente mal, ¿no? Que es haber desmantelado una dependencia que tenía la vocación de comprarles a los productores más desprotegidos y vender a precios bajos a los más pobres. A ver, ayúdame a entender un poquito, Cedric. En teoría se fusiona Liconza, que es la que vende la leche, y Liconza, que son los que venden el frijol, el maíz y todos estos granos. Sí. En teoría el gobierno federal compraba un precio. Sí. En teoría a productores... pequeños productores. Pequeños productores. Grandes en algunos casos, pero siempre rurales. Okay. Rurales. Y luego ellos lo vendían en estas tiendas. Exacto. A precios bajos igual. En teoría a precios bajos. Es decir, era una especie de subsidio, pero por esta vía de comprar a precios competitivos a los productores rurales y vender a precios bajos a las comunidades más pobres también. Claro, en algunos momentos esas tiendas reportaron desabasto, ¿o nunca? Sí, siempre hubo problemas. Yo me acuerdo que siempre cubriendo la fuente, sí, cuando uno iba a las giras del presidente López Obrador, en algunas reportaban el desabasto de estas tiendas de seguridad alimentaria, que algunas, pues todo el mundo les decían que era la Liconza o la Liconza, ¿no? Exacto. Porque la gente todavía no ubicaba el término de seguridad alimentaria. Sí. Ahora, ¿cuánto dinero tienen que se robaron o cuánto dinero no está comprobado, Turgui? Bueno, el presidente López Obrador acabó admitiendo que había más de 3,000 millones de pesos que no se sabía qué había pasado con ellos. Claro. Pero en realidad el monto que hay que aclarar todavía es mucho mayor y alcanzó en algunos momentos los 15,000 millones de pesos, como decías. 15. Es que es grandísima la cifra, 15,000 millones de pesos. Sí. Sí, eso fue en un momento. Lo que no está comprobado. Inicio, lo que no está comprobado definitivamente son 3,000 millones de pesos. Claro, y en su libro, ¿ustedes cuánto reportan? Reportamos eso, justamente. Eso es, Okay. es información que tenemos a partir de informes internos de la propia de Segalmex, de Liconza, de la Auditoría Superior de la Federación, que dice este dinero está perdido y el gobierno procede a intentar recuperar ese dinero ya no por la vía de las aclaraciones en la auditoría, sino a través de los tribunales, ¿no? Del Poder Judicial. Claro, y ustedes descubrieron una forma de operar, tengo entendido. Sí. ¿Cómo estaban operando? Mira, la corrupción en Segalmex es una institución, hay que entenderla como una dependencia muy porosa. Ok. En la que arriba, abajo, dentro y fuera, en cada punto de una licitación en la que se podía hacer un negocio, es decir, para la leche tenemos la compra de la leche, tenemos el procesamiento de la leche, el envasado de la leche, el transporte de la leche, el almacenamiento de la leche. En cada uno de estos puntos de la cadena de producción y distribución había oportunidad de hacer un negocio. Si eso había en uno de estos productos, eso se hacía, se aprovechaba. Había, por eso le llamamos licencia para robar a nuestro libro, porque en efecto había desde la más alta cabeza. En el libro aportamos declaraciones de fuentes que nos hablan directamente de Ignacio Valle, no solo al tanto de estos asuntos de corrupción, sino que él mismo se beneficiaba de ellos, pero también hasta los funcionarios, los delegados de las tiendas rurales, es decir, todo el mundo era una robadera, como tú dices al principio, de hecho. O sea, era una robadera en cadena. Sí. Era una robadera en cadena. Por ejemplo, entonces, desde envasar la leche, casi llevar la leche y venderla, ahí había robadera. Donde había un negocio que se pudiera hacer, era una oportunidad para robarse. En cualquier tipo de producto que te puedas imaginar. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasaba con los granos? ¿Qué pasaba con eso? ¿También era la misma historia? También robaban. Cuéntanos un poquito. Bueno, había productos que compraban y que no vendían y sabían que no iban a vender y se echaban a perder y los enterraban o los quemaban. Había productos que compraban y no tenían ningún interés en irlos a buscar, entonces los dejaban en los almacenes de los fabricantes que habían recibido el dinero. Entonces no solo el vendedor se quedaba con el dinero del contrato, sino además se quedaba con los productos en su propio almacén. Había muchas formas de robar y sí robaron con los granos, con la leche, con singular alegría. Sí, incluso hay un caso anecdótico a esta altura,
por el monto, pero en la pandemia hasta robaron con el gel que se usaba en la pandemia. ¿El gel antibacterial? Exacto. ¿Nos puedes ampliar un poquito? Bueno, como compraban estos productos a proveedores que no los entregaban o los compraban con sobreprecio, uno de los empresarios que investigamos en el libro vendió a Segalmex el gel durante el COVID, que además era un empresario que vendía, es el mismo empresario que vendía el azúcar y que está preso actualmente, pero también vendía el gel, o sea, no tenía experiencia. O sea, no tenía recato y no tenía que ver con farmacias y él vendía la gel y vendía el azúcar y todo lo que le pidiera. Es que Ovalle cuando llegó llamó a sus amigos y los invitó a participar. Y eso es curioso, o sea, Obrador lo nombra y en el momento en el que lo nombra, Ovalle llama a sus amigos, a aquellos que les debía favores de toda la vida, y les dice, bueno, acá vamos a hacer negocio. Y eso es curioso. Casi cuando veamos esta imagen del 16 de agosto del 2018, pues ahí dijeron, aquí está la caja para robar, ¿no? Básicamente. Bueno, ellos sostienen a día de hoy que había buenas intenciones, que iban a vender a Segalmex a precio justo, pero que iban a hacer cierto negocio. No querían robar, pero hoy podemos decir que sí lo hicieron. Sí, sí lo hicieron. Sí. Ahora, Sergio, tú dices que desde arriba, desde el más arriba hasta el de más abajo, sabía. El presidente López Obrador, yo recuerdo que siempre le intentaba lavar la cara a Ignacio Valle. Una vez López Obrador dijo en una conferencia que casi a Ovalle lo habían engañado, sí. Que casi Ovalle no sabía nada de administración pública y que casi Ovalle pues estaba ciego, sordo, mudo y no entendía nada, ¿no? De lo que pasaba ahí en su gustadísima dependencia. ¿Para ti Ignacio Valle es culpable o es inocente? Bueno, definitivamente tiene responsabilidad conforme a la ley de responsabilidades administrativas. Es decir, eres el titular de una dependencia en la que se detectan decenas de casos de corrupción, que documenta la misma dependencia ante la Auditoría Superior de la Federación, que denuncia al gobierno, y todo eso pasó. ¿Qué decía López Obrador? Casi nada de lo que sucede en la vida pública entre los funcionarios puede ocurrir sin que se dé cuenta, él decía, el presidente, pero aquí podemos decir, pues el director, ¿no? Nosotros que documentamos que no solamente hubo alertas que le llegaron a Ovalle de colaboradores suyos que le decían, director, está pasando esto, hay que detenerlo. No solo había eso, había momentos en los que él mismo decía, déjalo, deja que pase, no hagas nada al respecto. Hay declaraciones de colaboradores suyos, de empresarios también, que nos declaran cómo también se le daban tajadas. Había un repartido de tajadas en la dependencia que incluían al propio director de la dependencia, que, como decías, ahora mismo no está rindiendo cuentas. La Fiscalía denuncia un esquema de crimen organizado en la dependencia, pero en una manera muy curiosa. Es decir, es una estructura de crimen organizado sin cabeza, porque la cabeza de la dependencia estaba fuera de la investigación. Nos han declarado las fuentes a las que entrevistamos que abiertamente había una instrucción del Ejecutivo de proteger, de mantener fuera de la investigación Ovalle. ¿Pero por qué? En esto quiero matizar. Es que López Obrador definitivamente, sabiendo cómo era Ovalle, quiso encubrirlo. No, López Obrador le creyó a Ignacio Ovalle. López Obrador, esto que tú recuerdas en las mañaneras diciendo a Ovalle lo engañaron una banda de pillos priistas, López Obrador lo decía en corto en las reuniones donde se abordaba en Palacio Nacional este problema. Él decía, es que Ovalle lo engañaron. Es que Ovalle se rodeó de gente indebida. Con esa defensa, muy sutilmente, tú dime qué fiscal, qué auditor va a ir contra, además, una figura que se sabe, que es el padrino, el mentor político de López Obrador. Ovalle le ayudó muchísimo a López Obrador en sus primeros años como disidente político en la izquierda de Tabasco. O sea, Ovalle le ayudó, tú lo tienes mejor reporteado, Serlik, cuando él estaba en la resistencia de Tabasco, sí. Cuando él era PRI. ¿Lo conocen el PRI, no? Sí, lo conoce todavía el PRI, exactamente, porque Ovalle era el director del Instituto de Pueblos Indígenas. El gobernador de entonces, de Tabasco, Rovirosa, le manda a Ovalle a López Obrador, y Ovalle los nombra a López Obrador el delegado del INPI, del Instituto de Pueblos Indígenas, en Tabasco. Entonces ahí comienza su relación. López Obrador tenía muchas ganas de reformar el PRI. López Obrador estaba muy
lamentaba que el PRI hubiera perdido esta vocación de ir al territorio, de ir al encuentro de los problemas de la gente, y encontró en Ovalle un interlocutor que por fin le hizo caso. Es decir, mientras el PRI se empezaba a despegar de estos ideales tradicionalistas, indigenistas, López Obrador encontró en Ovalle a un funcionario que, al contrario, comulgaba con él. Por eso López Obrador, de hecho, Ignacio Valle, que es el creador de este programa que se llamó Coplamar, del IMSS Coplamar, era un modelo de lleva el gobierno a las localidades, acerca el gobierno a las localidades, y entonces cuando se propone que Conasupo, que era la antecesora de Segalmex, replique el modelo de estas tiendas basados en las clínicas rurales, pues Ovalle tiene el plan ya diseñado, y López Obrador, insisto, pues encontró en alguien que lo escuchaba, alguien que comulgaba con él en que debes llevar el gobierno allí donde están los problemas de la gente. Así fue como nació el modelo de las tiendas de Liconza. Claro. Las personas encarceladas, porque pues encarcelaron creo que a nadie, ¿no? Creo que hay como 2, 3, ya no tengo el número preciso, igual ustedes lo tienen más. ¿Estas personas encarceladas sí tienen una responsabilidad o la neta son los que menos responsabilidad tienen? Había un poco de todo, pero es importante destacar que ahí nunca estuvo Ovalle, que era el máximo responsable de Segalmex, pero sí había gente inocente que no tenía mucho que ver, que tenía cargos muy menores en la estructura, y luego gente que sí estaba de alguna forma involucrada. Claro, se agarraron literalmente unos chivos, ¿no? Sí, hubo funcionarios, yo creo que el más alto cargo de Segalmex que está encarcelado, sin sentencia, es René Gavira, que era el tesorero, el secretario de Administración y Finanzas. Él es a quien le cargan todos los muertos, el gran responsable de todo, y luego de ahí para abajo, ¿no? O sea, como directores de área, delegados de tiendas rurales, los prestanombres de las empresas fantasmas utilizadas para esto, ya sabes, o sea, esta apariencia de hacer justicia, de ir por los verdaderos peces gordos que en realidad terminan siendo los testaferros de una empresa fantasma, ¿no? Claro, ¿Ovalle dónde está ahora? Ovalle probablemente esté en su casa. En su casa. Sí, lo que sabemos es que no está indiciado como incluido en ninguna investigación. Sí, no, pues lo dices bien, o sea, neta, él sí tenía un manto protector, sí, llamado desde Palacio, sí, y pues en el López Obradorato se hacía lo que en Palacio se hacía, ya, sí, con que en la mañanera defendieran a quien defendieran, pues se cortaba cualquier cosa. Sí, o sea, esa bendición la tenía Ovalle. Sí, ¿qué investigador se iba a atrever a ir contra esa especie ya de defensa de facto del propio presidente de la República contra un personaje que además no era cualquier persona en su biografía, ¿no? Era un mentor, básicamente. Las fuentes que les dicen de lo que ocurrió, de las investigaciones, en teoría hay un montón de investigaciones, pero la verdad, pues están integrando, están las carpetas, nada más abren las carpetas de investigación y todo fue un show mediático. ¿Qué opinas tú que has seguido mucho el tema, Georgina? Hay algunas fuentes, empresarios que nos cuentan cómo le pidieron dinero, sobornos. Hay empresarios en el libro que cuentan directamente cómo pagaron los sobornos. Recién hablaba Cedric de la casa de Ovalle, que está en la casa. Bueno, es curioso, uno de la gente de los empresarios nos dijo que los arreglos de la casa de Ovalle estaban todos pagados como si fuera un soborno por uno de los empresarios que fue beneficiado. A ver, déjame entender. A ver, Ignacio Valle remodeló su casa mientras era jefe de Seguridad Alimentaria Mexicana. Sí. ¿Y eso se los pagó un proveedor? Se lo pagó un proveedor que está en el altiplano detenido actualmente. La gente de su entorno, porque él, como está en el altiplano no puede hablar. Pero está en el bote, ese sí está en el bote. Ese está en el bote, pero la gente de su entorno nos contaba cómo las remodelaciones de la casa, el arquitecto, los materiales, todo los pagaba la empresa, los asumía. Entonces, bueno, eso está en el libro. Después hay una fuente con la que logramos hablar que no había hablado hasta el momento, que se llama Manuel Lozano Jiménez, que es una especie de número 2, que está detenido en Argentina porque cayó en Argentina y lo detuvo Interpol y desde entonces está allá. Que era mejor amigo de Ovalle. Era el mejor amigo de Ovalle y cuenta un poco cómo para él se gestó esta traición, porque él dice que todo el tiempo le reportó las irregularidades y le dijo lo que estaba pasando y Ovalle lo mandó a callar muchas de esas veces, le dijo ya no
no me traigas más nada de esto. Y hoy está muy enojado porque Ovalle está en libertad y él está en prisión domiciliaria. Claro, a ver, entonces, es que es muy importante esto que estás diciendo, Georgina. En el libro ustedes, Eric, Georgina, están revelando que el número 2, que se llama Manuel Lozano, que ahora está arrestado domiciliariamente allí en Argentina, le dijo a Valle lo que se estaban robando. Sí. O sea, él sí le contó de la robadera y pues mucho gusto está en la cárcel. Sí, y cuenta muchísimas cosas más en realidad. Es un testimonio larguísimo que hemos decidido como agregar al final del libro, porque cuenta muchas cosas importantes, como por ejemplo que Ovalle intentó destruir o mandó a destruir documentos que le incriminaba. Y ese tipo de cosas que él, claro, nunca nadie las supo porque solo las sabía la gente que estaba ahí adentro, son algunas de las cosas que revelamos en el libro. O sea, destruyó las pruebas Ovalle también. Las O sea, mandó sí, a a ver, destruir. Lo intentó. como periodistas ustedes sí piensan que este sí es un raterazo. Sí, o debería responder a la investigación, por lo menos ser investigado y que sea la justicia de verdad quien lo juzgue. Pero nosotros no, yo creo que nosotros no podemos decir es un ladrón, pero... Uno no es la Fiscalía General de la República, ya quisiera, pero ustedes sí han trabajado más que la Fiscalía General de la República y eso pues sí me consta, ¿no? Tanto que tiene un libro. Y seguramente han integrado mejor una carpeta de investigación que el propio Ministerio Público Federal. Eso sí lo tenemos claro en la realidad, ¿no? Pero entonces ahí, pues es de lo mayor a lo menor. Y entonces el presidente López Obrador, pues en resumidas cuentas, él intentó ocultarlo, Ovalle sigue estando libre, y entonces sí hay. Ahora, este dinero ya nunca se devolvió, ¿no? Nada. No. Y no ha habido ni acuerdo, o sea, y ninguno de los implicados ha devuelto al pueblo lo robado, tampoco. Tampoco. No. Había uno de los empresarios intentó hacer un acuerdo económico antes de las detenciones y antes de que todo explotara, temiendo que iba a explotar, intentó hacer un acuerdo económico, pero ya se había gastado el dinero y no lo pudo devolver. Entonces, No, impresionante. no pudo devolver nada. 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 No. Ahora, seguridad alimentaria sigue operando igual, ¿no? En este gobierno. No. ¿O sí cambiaron? Porque ahora la titular es María Luisa Albores. Sí. ¿Cambió algo? Bueno, formalmente sí, se llama ahora Alimentación para el Bienestar. Le quitaron a Segalmex, a esta ahora. Qué bueno, ¿no? Pues ya estaba embrujado. Le quitaron las facultades de comprar y de vender. Entonces dejaron nuevamente Liconza y Diconsa como pues estos entes que nos dicen los analistas funcionaban bien separados. Parte del gran problema que hubo en el sexenio López Obrador fue haber hecho esta fusión muy problemática en una tercera institución que se llamó Segalmex, que no desapareció formalmente estas dos, sino que se les pone a la cabeza y entonces se duplicaban funciones, el mismo director de una era director de las otras dos, el titular de finanzas de una también de otras, a pesar de la otra, a pesar de que tenían vocaciones distintas. Es decir, mucho del problema fue el desorden administrativo que también propició la falta de control, ¿no? Es decir, también hay mucho de problema en haber creado una institución que al expresidente le interesaba que fuera muy rápido, le interesaba que no creara ningún costo extra. Sí, baratija, como le Entonces gustaba. encontró, pues bueno, hagamos este holding, donde Segalmex pues controla estas dos, pero en realidad pues fue un problema. Insistimos lo documentamos muy bien, es un problema que insisto, a la hora de hacer las cuentas, no cuadraban, se perdían documentos, se intentó desaparecer algunos a propósito, y pues la solución de la presidenta Sheinbaum fue, yo lo entiendo, como ¿para qué seguir con este problema? ¿No? Entonces le quitas estas facultades de compra, le bajas el perfil. Y ahora, si te das cuenta, en la mañanera solo se habla de planes de producción, de autosuficiencia alimentaria, de corrupción. En Segalmex casi no se habla, ¿no? Es un intento por que esa mancha que dijo López Obrador que le había dejado Segalmex no toque a la presidenta Sheinbaum. ¿Algún detalle del libro que digas, esto lo tengo que contar aquí? Que digas, esta parte del libro donde digo tal, o donde yo escribí, o me costó mucho trabajo escribirlo, ¿lo tengo que contar hoy? Bueno, es importante mencionar, descubrimos nuevos nombres que no se habían dado a conocer. ¿Cómo cuáles? El del exconsejero jurídico de López Obrador, Julio Scherer Ibarra, aparece también en este caso. ¿Cómo aparece? Pues como
ya se ha documentado en varios medios que el exconsejero jurídico aprovechó su cargo, presuntamente, para favorecer ciertos negocios ajenos a la administración pública, ¿no? Ha sido denunciado, hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General que lo involucra en varios asuntos, ¿no? Eso lo ha documentado varios medios. En este vuelve a aparecer como un presunto, y quiero ser muy cuidadoso en cómo estos son alegaciones de los propios exfuncionarios que nos cuentan. Y si no, la disculpa 30 veces. La disculpa o la demanda, ¿no? Sí. Que nos cuentan cómo intervino de manera indebida para facilitar negocios de una compañía, una gran compañía de distribución de alimentos en la propia dependencia. Ok. Eso lo cuentas. Eso lo contamos ahí, en el libro ponemos todos los detalles, el nombre de esta empresa. De la empresa. Exacto, totalmente. Pero hubo una operación política de Scherer, pues, para que entrara. Sí, totalmente según el testimonio que nos dan, Julio Scherer opera para designar en Segalmex, en la estructura directiva, a un exfuncionario ahora que se llama Bernardo Fernández, que es un joven muy cercano a él, muy cercano al hijo de Scherer. Es básicamente su ahijado. Y él opera para que lo nombren director de comercialización en Liconza. Y pues básicamente era, según los testimonios que nos dan, la correa de transmisión del exconsejero jurídico para facilitar negocios de esta corporación de alimentos. O sea, negocios al amparo del poder. Exacto. Como tanto decían que ya se habían acabado. Sí. Tú, Georgina, que digas, esta parte del libro la tienen que leer y miren, préstenle atención a esta parte. Hay una parte al final del libro en la que contamos qué vinculación tiene todo ese desfalco con el actual gobierno de Claudia Sheinbaum y cómo algunos funcionarios que operaron en un momento en el que se siguió dando el desfalco ya con Ovalle fuera de Segalmex, hoy forman parte de la Secretaría de Agricultura y del esquema. Y contamos ahí cómo a través de una red de empresas se beneficiaban en algo que se llama programas especiales, que son las compras que hace el gobierno en emergencias para surtir agua y alimentos, por ejemplo, ante inundaciones, en huracanes. Y a través de estas compras, que son compras que se dan casi sin controles, ellos se quedaban con dinero y están ya apareciendo este tipo de casos en las auditorías que está sacando la Auditoría Superior de la Federación. ¿Algún dinero de esto que se robaron llegó a alguna campaña política? No lo pudimos probar. Eso no se pudo. Lo preguntamos y también está en el libro. Preguntamos a quienes claro que ustedes son buenazos y que preguntan mucho y demás. Lo preguntamos, sí, pero no pudimos probar esto. Claro. De ahí que le pusieran la licencia para robar. De ahí que le pusimos licencia. Un poco porque sentimos que había cierto permiso para robar. Sí. Claro. Permisividad, impunidad. Y también le pusimos el hoyo negro. El 4T, porque como tú preguntabas dónde quedó ese dinero, pues creo que es justo lo que pasa en un hoyo negro, ¿no? Es hasta a la fecha es difícil saber dónde termina, ¿no? ¿Dónde está? Y muchos funcionarios, aunque no están, pues siguen en la 4T, ¿no? Aunque no tienen un cargo hoy, pues siguen ahí, ¿no? Bajita la mano. Funcionarios de funcionarios de seguridad alimentaria, algunos menores y algunos se decía mucho en algunas columnas políticas que ellos seguían teniendo por lo menos una vinculación o una comunicación con políticos de la 4T. Bueno, yo creo que difícilmente en un gobierno de continuidad vaya a haber una ruptura como se esperaría cuando hay un cambio de administración, o probablemente sigan varios personajes de estos en el gobierno, es probable. Claro, algo para concluir, Cedric. Bueno, yo llamaría a la audiencia de Azteca que compren el libro, lo consigan, que esta investigación es importante porque estamos en un momento, digamos, donde los casos de corrupción parece que se han relativizado, no parece que se pasa por alto lo que ocurre en este gobierno. Pero es importante que, conforme a los propios principios de este gobierno, austeridad, honestidad, transparencia, rendición de cuentas, pues que este caso también se vuelva un motivo, digamos, de llamado para que no se repitan estas cosas, que haya garantías de que haya reparación. Lo más importante es que haya reparación del daño, que el dinero se recupere, pero sobre todo que no vuelva a pasar.
Claro. ¿Algo más? ¿Alguien se ha quejado de la 4T, Georgina? ¿O todavía no? Todavía no. ¿Listos para aguantar? Listos para aguantar, pero bueno, invitamos eso, a que la gente apoye también el periodismo de investigación en un momento en el que en el país se ve que los contrapesos al gobierno van desapareciendo y se van apagando. Es importante que los periodistas que hacen un trabajo responsable y que hacen un trabajo digno y con pruebas que documentan, que sean respaldados por la audiencia. Entonces invitamos a la gente a leer el libro. Claro, ¿cuánto tiempo se tardaron? ¿Un año? Un año. Un año, y eso que ya le habían reporteado y además están en las fuentes y en verdad pues tienen la información de primera mano y aún así se tardaron un año. Sí. Bueno, pues yo les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien con este libro. Me da muchísimo gusto en verdad que hayan estado por acá. A nosotros también nos da mucho gusto que nos hayas invitado. Gracias. No, hombre, gustazo verlos. Gustazo, muchas gracias. Ahí estamos, yo soy Irving Pineda, siga en la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.